Reciban un saludo desde la Universidad de Navojoa, en Sonora, México. Es un gusto saludarles en esta ocasión. Vamos a narrar brevemente un asunto, un aspecto muy interesante que tiene que ver con la célula. Cuando empezamos el estudio de biología, tradicionalmente nosotros sabemos que en los libros de biología y de biología celular clasifican a la célula en dos grupos fundamentales: las células procariotas y las células eucariotas. Pues comúnmente en los libros y tal vez en nuestras cátedras nosotros manejamos estos conceptos, pero desde mi perspectiva adventista, yo como maestro adventista del séptimo día, debo enfocar estos aspectos porque me parece importante entender qué es lo que nosotros estamos diciendo en el salón de clase. Bueno, un aspecto que me parece necesario recordar, y algunos maestros de biología lo pueden confirmar, cuando hablamos de procariotas, estamos hablando que el origen de la palabra pro significa antes, y el asunto de carión tiene que ver con núcleo. Entonces, en la teoría evolutiva, en la evolución, nosotros sabemos que ellos, al manejar millones de años, ellos van de la parte simple hasta lo complejo en una perspectiva, pues, progresista, de lo más simple a lo más complejo. Eucariota, por lo contrario, viene de eu, que significa verdadero, y carión, pues núcleo. ¿Qué significa esto? Entonces, desde la perspectiva evolucionista, la evolución dice que de las células simples, de las de aquellas células que no tenían pues una especialización, una complejidad, de lo simple, de esas células simples, fueron pasando millones de años y se fueron especializando hasta formar células complejas como las eucariotas. Antes, células que no tenían núcleo. Estas células procariotas son sin núcleo, y las células eucariotas son con núcleo. Permítame mover esto acá mejor, así, con núcleo. ¿Qué queremos decir con todo este asunto? Déjeme darle una refrescada a esto de aquí. Entonces, nosotros como adventistas, como maestros adventistas, debemos enfocar este sentido, este sentido de realidad con nuestros alumnos. Procariota son células simples, pero a pesar de la sencillez, nosotros en biología sabemos que no tienen nada de sencillo. Son células muy complejas también, que tienen una actividad enzimática, bioquímica muy interesante. Entonces, cuando yo digo que las células procariotas y eucariotas existen, hasta cierto punto, bueno, sí, desde el concepto evolutivo, y así lo dijeron los científicos, está bien, pero no estoy yo afirmando que hay células simples que se especializaron. Yo debería, como maestro adventista, decir que las células se dividen básicamente en dos grandes grupos: las que son sin núcleo y las que sí tienen núcleo, con núcleo.
que básicamente, en pocas palabras, esto es a lo que se refieren estos dos términos, procariota y eucariota. Pro antes del núcleo y eucariota núcleo verdadero. Desde mi perspectiva adventista, pues la maravilla del Señor creó células pues sin núcleos y con núcleo, aunque recordemos que ambas tienen material genético. ¿Sí? Material genético tienen ambas. El asunto está de que si yo me quedo solo con el término procariota y eucariota y no explico realmente que este asunto etimológicamente, el significado de las palabras, tiene que ver con un apoyo a la teoría evolutiva, pues yo creo que no haría mucho en el salón de clases por mostrar un diseñador. Simplemente nosotros desde nuestra perspectiva, Dios creó células sin núcleo y células con núcleo. Ahora, un detalle, una nota nomás, voy a poner aquí como un recordatorio, una nota importante. Hace poco, hace algunos días, aquí a la fecha actual, 22 de febrero, la UNAM, que es la Universidad Mayor de México, un grupo de científicos hace un descubrimiento interesante, un estudio de 6 años de trabajo. En la descripción del video, ahí en el canal, les voy a dejar el link de la revista de ellos. Ellos hacen un descubrimiento interesante. Ellos encuentran que en las células, en las arqueas, que es un grupo de células sin núcleo, que así se creía, ellos en las arqueas han encontrado recientemente que tienen nucleolos. Y ellos mismos en su trabajo de investigación mencionan que al encontrar nucleolos en las células primitivas, por así decirlo, está rompiendo un paradigma. Les está cambiando el paradigma de la biología celular desde la perspectiva evolutiva. Porque entonces, ¿cómo nos explicamos que células simples que tuvieron que pasar por millones de años para que puedan especializarse y formar núcleo y demás, cómo es posible que estas células simples tengan nucleolos que están asociados al núcleo? Ellos mismos dicen, se está rompiendo un paradigma, van a cambiar este enfoque, y yo creo que esta es una evidencia mayor de que en nuestra cátedra, en nuestras clases, nosotros recalquemos que el Señor Creador es diseñador inteligente de todas las formas de vida que nosotros conocemos y entendemos. Esa es mi perspectiva. Entonces les invito, queridos compañeros maestros, a que cuando presenten esta clasificación de la célula, puedan recalcar que hay células sin núcleo, que se las conoce en los libros como procariotas, y células con núcleo, que son aquellas que se las conoce como eucariotas. Que pasen un bonito día y que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.